Ahí está grabando, estamos comenzando entonces esta clase en la que vamos a comenzar sobre funciones. De eso tratará la clase de hoy. Repito, tenemos a varios compañeros y compañeras invitados. De otra sección y por favor participen como todos sus compañeros. Entonces, lo primero que quisiera es, más que hacer una definición matemática, quisiera comenzar sobre para qué se utilizan las funciones. Entonces, en general, nuestro mundo, nuestra realidad la realidad se maneja a través de variables. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿qué es una variable? Una variable es cualquier, cualquier objeto que al ser medido puede variar su medida, su medida, dependiendo de factores como como el momento de la medición o el individuo. Entonces, cualquier cosa que cambie, participante, a ver, no tengo a nadie en la sala de espera, perfecto. Cualquier cosa que cambie de valor, si estoy evaluando, midiendo de un individuo a otro, o si estoy eh, midiendo en momentos distintos, a eso le vamos a llamar variable. Por ejemplo, la temperatura, la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura ambiente, dependiendo del objeto o el momento, será distinto. Quizás, y voy a dar ejemplos muy clásicos, muy quizás hasta, digamos, burdos o evidentes, pero por ejemplo la estatura. La estatura es una variable. Eh, Cada individuo tiene una estatura distinta. Hay otras variables cuya medición no está relacionada con un número, como el caso de la temperatura o la estatura. Por ejemplo, la comuna de residencia. Si yo pregunto a cada uno de ustedes la comuna en donde reside, van a darme valores distintos. No sé si alguien en el chat me podría dar un par de ejemplos más que se le ocurran sobre qué son variables. El tiempo, El tiempo es una variable, gracias, súper, sí, el tiempo. Todos estos necesitan, obviamente, de una unidad de medida. El tiempo, ¿qué otro ejemplo? Un ejemplo más. Quedémonos con un ejemplito más. Una población, un ramo favorito. ¿Población te refiere a cantidad de personas, cantidad de habitantes, Javiera? Claro. Ah, pues en ese caso, población. Población o ramo favorito. Fíjese, aquí tenemos variables que se miden en números y variables que no se miden en números. Por ejemplo, el ramo favorito o la comuna de residencia no son numéricas. En cambio, la temperatura, la estatura, el tiempo y la población son numéricas. Entonces, la principal diferencia o clasificación
o clasificación de variables es entre variables cualitativas, cualidades, categorías, etcétera, y variables cuantitativas. Y aquí tenemos números. Ahora, entre las variables cuantitativas, distinguimos dos categorías más. Discretas, es decir, números enteros, y continuas. Es decir, números reales, decimales. El tiempo, por ejemplo, es una variable continua. La población no es una variable continua, es una variable discreta. Es decir, entre 15 personas y 16 personas no hay una persona entre medio, no hay un número entre medio de personas. No existen 3 personas y un cuarto. En cambio, entre 1 hora y 2 horas hay muchas unidades de tiempo, minutos, segundos, décimas, etcétera. Entonces, a nosotros hay otra, debo decir, hay otra forma de clasificar las variables que en algún momento probablemente usted va a estudiar, sobre todo en estadística. Están las variables eh, nominativas, es decir, que entregan categorías como por ejemplo el ramo favorito o la comuna de residencia, variables de orden, es decir, cualitativas de orden, variables que si bien no son cuantitativas, pero sí uno podría establecer un orden entre ellas, por ejemplo, el primero, segundo, tercero y cuarto lugar de algo. Luego tenemos las variables numéricas hay variables cuyo valor cero no necesariamente indica ausencia de la variable. Por ejemplo, la población, si un lugar tiene 0 de población, quiere decir que no hay personas. Pero la temperatura, cuando hay 0 grados, no significa que no hay temperatura. También hay que hacer esa gran diferencia. Ahora, a nosotros nos interesan las variables continuas, o al menos numéricas. Al menos numéricas. Ups. Entra gente, chicos, al curso, a la clase, y no alcanzo a darles que sí, hay que aceptar, digamos, la entrada. No alcanzo a darles a aceptar la entrada. Dame un segundito. No alcanzo a darles la entrada. Así que, entonces, entre las variables existen relaciones. Relaciones. Por ejemplo, estoy pensando en algo. Un segundito. De vuelta, disculpen. Decía, por ejemplo, la temperatura ambiente podría incidir de alguna manera, en la cantidad de personas que consultan al médico por enfermedades respiratorias, ¿cierto? Evidentemente, las temperaturas están relacionadas con la cantidad de personas que se enferman por enfermedades respiratorias. Entonces, imagínense que existe una forma de anticiparse
al número de personas que se van a enfermar en cierto día, solo conociendo la temperatura del día anterior. ¿Será posible establecer alguna manera de predecir la cantidad de consultas según la temperatura? ¿Será posible eso? Bueno, si logramos establecer numéricamente la relación entre estas variables, podríamos hacerlo. A esto le llamamos función. Una función, y aquí es donde es súper importante eh, eh, contar primero con esta definición que me parece que es más relacionada a lo que hace una función. ¿O por qué estudiamos funciones? Usted, en su área de estudio, necesita un segundo. De vuelta, discúlpenme. Entonces, esta manera de enfrentar la definición de función me parece que es más natural respecto a el uso que le damos a las funciones. Para nosotros las funciones en el fondo son expresiones matemáticas que me ayudan a relacionar una variable con otra. Nada más. Ahora, ¿existe una definición de función puramente matemática? Claro que sí. ¿Existe una definición matemática? Claro que sí. Entonces, lo que vamos a enfrentar ahora es esta definición matemática. Entonces, sean A y B dos conjuntos. ¿Ya? Llamaremos producto cartesiano de A y B al siguiente conjunto. Démosle un nombre. Esto generalmente es A cruz B. ¿Qué contiene este conjunto? Contiene a todos los A, B, es decir, pares ordenados, tales que A está en el conjunto A y B está en el conjunto B. Es decir, el producto cartesiano entre dos conjuntos son todos los posibles pares que yo puedo hacer con elementos de uno y del otro. Por ejemplo, si decimos que A es el siguiente conjunto, 1, 2, 3, 4, 5. Ese conjunto. Y B será el conjunto, y no vamos a poner números ahora, vamos a poner otras cosas, vamos a poner estos simbolitos de por aquí, vamos a tomar letras griegas, 3 letras griegas, alfa, alfa, beta, gamma. Esos 3 elementos tiene. Entonces, el, el conjunto, el conjunto A cruz B contendría o contiene los siguientes elementos. Conjunto, los siguientes elementos. ¿Qué elementos tendría? A times. A ver, espérenme un segundito, que alguien me está hablando, no le escucho bien. ¿Alguien está hablando? ¿Sí? ¿No? Tal vez.
¿No? ¿Nadie habló? ¿Nadie preguntó nada? Porque no le escuché. Si alguien preguntó, no le alcanza a escuchar. ¿No es? Bueno, continúo entonces. ¿Qué elementos tendría este conjunto? Por ejemplo, el 1, alfa. También tendría el 1, beta. Todos los posibles conjuntos. Así, a simple vista. ¿Cuántos elementos tendría el conjunto A cruz B? ¿Cuántos elementos tendrá este conjunto? Infinito. Si son 5 de un lado y 3 del otro, va a tener solamente 15. Exacto, Mateo. Solamente 15. Porque va a tener el 1 con el alfa, el 1 con el beta, el 1 con el gamma. Luego va a tener el 2 con el alfa, el 2 con el beta y el 2 con el gamma. Y así sucesivamente. Entonces, entendiendo o teniendo esta definición de producto cartesiano, a partir de ella podemos definir un elemento interesante de la matemática. Un segundo. Oye, Ahí de vuelta, chicos, disculpen. Entonces, teniendo este concepto, podríamos definir, o a partir del producto cartesiano, se define el concepto de relación. ¿Se podría decir que se multiplica la cantidad de elementos para llegar a la cantidad numérica de conjuntos, dice Celan? O sea que si en A hay 5 y en B hay 3, serían 5 por 3, efectivamente. No solo se puede decir, sino que se debe decir. Entonces, a partir del producto cartesiano se define el concepto de relación. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Nada más. Ahora, hay cierta notación que se utiliza. Uno dice que una relación comienza en el conjunto A y va al conjunto B. Esta relación puede darse de manera numérica. Entonces, si logramos establecer la expresión numérica, vamos a tener una relación matemática. Esta relación matemática tiene ciertas representaciones. Entonces, definiciones importantes sobre estos conjuntos. Al primer conjunto, al primer conjunto, en este caso el conjunto A, se le llama conjunto dominio.
La palabra correcta efectivamente es dominio, pero el dominio después uno lo calcula y lo restringe. Digamos que es el conjunto de preimágenes. Esa es otra manera de llamarlo, el conjunto de las preimágenes. Y el segundo conjunto, en este caso el conjunto B, se llama conjunto de imágenes. De imágenes. Entonces, a los elementos del conjunto, voy a poner entre comillas, de salida, les llamamos imágenes, y al conjunto de llegada les llamamos, al conjunto de salida es el que le llamamos preimágenes, y al conjunto de llegada le llamamos imágenes. Entonces, podríamos establecer conjuntos conjuntos numéricos, para ejemplificar. Digamos, por ejemplo, que el conjunto A contiene los elementos eh, -3, -2, -1 y 0. Y el conjunto B contiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, diremos que, un segundito, disculpen chicos, entonces diremos que una posible relación entre estos conjuntos podría ser, digamos, R, el conjunto de los A, B, tal que A está en A, B está en B, y además, y aquí ponemos la condición que nos va a decir si están relacionados los elementos o no, eh, A más B es par. Fíjese ahora que no todos los elementos del producto cartesiano están en la relación. Entonces yo me pregunto, cabe preguntarse, ¿el par -3,1 está en la relación? ¿Esos elementos están relacionados según esta relación? Sí. ¿Por qué, Mateo? Porque el -3 está en A, el 1 está en B y -3 más 1 sería -2, lo cual es par. Lo cual es par, perfecto. Entonces después me pregunto, ¿el 0,5 está en la relación? Me perdí, momento, me dice Celan. Mira, hemos definido, Celan, ¿por qué sería par? ¿Cuánto es -3 más 1? -3 más 1 es -2. Y el -2 es un número par. Bien ahí. Entonces, dígame usted, Celan, 0,5
ese par está en la relación. El 0,5, ese par ordenado, ¿está en la relación? Necesito saber sí o no. Alguien que me ayude. La segunda pregunta, ¿está en la relación ese par? No, ¿cierto? No. Javiera o Cera, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Está dudando Cera, no dude. Se sabe, pero no dude. No se cumple que es par, pero sí pertenece a los conjuntos. Es decir, no se cumple toda la condición lógica. ¿Ya? Entonces, ahora, los elementos de las preimágenes que están en la relación pertenecen a un conjunto llamado dominio. Entonces me pregunto, para el ejemplo anterior, para este ejemplo, ¿cuál, cuál es el dominio? Por ejemplo, el -3 está en el dominio de la relación. Sí. Para saberlo tengo que preguntarme, ¿hay aquí algún elemento en B que esté relacionado con el -3? Y claro, el -1, o sea, el 1, el 3, el 5, el 7. Exacto. El -2 está en el dominio. El -2 también está en el dominio. El -1 está en el dominio y el 0 también. En este caso, todo el Profe, conjunto A, ¿sí? el dominio serían los números que están en los conjuntos y el recorrido sería la respuesta de la relación, ¿o no? Claro. Sí, déjame precisarlo. En este caso, todo el conjunto A es el dominio. Luego, los elementos de las imágenes que están en la relación pertenecen a un conjunto llamado recorrido. En este caso, en el ejemplo, todo el conjunto B es el recorrido. Pero no siempre es así. No siempre es Profe, así. ¿cómo podemos diferenciar cuándo es cuál en caso de otro ejemplo? ¿Cómo podemos diferenciar qué cosa? No te entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber cuál conjunto es dominio o cuál conjunto es recorrido en otro ejercicio? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Ya. El conjunto de donde sale la relación, es decir, los que están primero en el plano ordenado, a ese le llamamos el conjunto de las preimágenes, y ahí está el dominio. Ahora, Javier me dice, ¿cómo digo que todo va a estar en el dominio? Porque el -3 está en la relación, el -3 está relacionado con un elemento de acá. El -2 también. El -1 y el 0 están relacionados con algún elemento del conjunto B. Pero no siempre es así. Te quiero mostrar un ejemplo que quizás nos podría ayudar un poquito más. Digamos ahora que tenemos el conjunto M de todos los X
en los reales, tales que el X es menor que el 1. Ese es el primer conjunto. Y el segundo conjunto son todos los X, en todos los Y, vamos a decir ahora, todos los Y en los reales, tales que Y es mayor que menos 1. Entonces, vamos a decir, se define la siguiente relación. La relación R serán todos los X, Y, tales que X más Y sea menor que 2. O digamos, sí, menor que 2. Y me pregunto ahora, ¿el par 0,0 está en la relación? Vamos a restringir un poquito el I. Vamos a definirlo como entre menos 1 No, y 2. Mateo dice que sí, y acá me dicen por audio que no. La suma de 0 y 0, 0 más 0, ¿es menor que 2? ¿Sí? En cambio, el par, a ver, pensemos en el par menos 3,0 o 0,2. ¿Está en la relación? O sea, aquí podríamos poner el numerito 3. ¿Estará en la relación? No está en la relación. Entonces, si pudiésemos hacer esto con un diagrama, podríamos decir lo siguiente. Me pasé aquí, vamos a dibujar, vamos a poner un lienzo de dibujo. Podríamos decir lo siguiente. Tenemos un conjunto, que este es el conjunto de las preimágenes, y otro conjunto. Aquí, en este primer conjunto, tenemos una serie de elementos, varios elementos por aquí. Tenemos varios elementos. Un segundito. Entonces, teníamos nosotros nuestro conjuntito por acá. Este es el conjunto A. Y luego tenemos, voy a pintarlo de otro color, el conjunto B, por acá. Y aquí tenemos también una serie de elementos. Entonces, algunos elementos de acá se relacionan con algunos elementos de acá, que podríamos esto, no sé por qué me lo pinta así, a ver, tun, 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 ya, a ver, por ejemplo, S con S, o S estará relacionado con S, luego S con S, es decir, la relación no necesariamente va a
o utilizar todos los elementos de cada conjunto. Quiere decir entonces que por aquí hay un subconjunto de elementos del conjunto A que están relacionados con los elementos del conjunto B. Digamos, por ejemplo, aquí, separados de esa manera. Quiere decir entonces que este conjunto de aquí, es el dominio y este conjunto de acá es el recorrido. Esta es la definición matemática. Ahora, una función es una relación que tiene ciertas características. En primer lugar, el dominio de la función es todo el conjunto de las preimágenes. O sea, la primera condición. El dominio de la función es todo el conjunto de las preimágenes. La segunda condición es que cada elemento del dominio se relaciona con un 1 y solo un elemento del recorrido. Esas son las dos condiciones para que una relación sea función. Ahora, si lo miramos nuevamente como un diagrama, tendríamos nuevamente nuestros conjuntitos A y los conjuntitos B. Por aquí nuestros elementos. Ya, me devuelvo un poquito. Por ahí. Súper. Entonces, aquí tenemos nuestros elementitos. Por aquí nuestros elementitos. Tum, 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 tum. Esto lo vamos a hacer un poquito no tan desordenado. Los vamos a poner así en orden. Y por acá nuestros elementos del conjunto B. Entonces, para que estén relacionados, para que sea una función, todos los elementos de A tienen que estar relacionados con al menos un elemento de B. Ahora, solo con uno. No pueden salir de aquí dos flechitas. No puedo tener solamente dos flechitas del primer elemento. Solo con uno. Ahora, ¿pueden dos elementos de aquí llegar al mismo elemento de acá? Claro que sí. Fíjense entonces que las funciones y las relaciones las puedo representar mediante un diagrama o mediante una definición matemática mediante conjunto, mediante una formulita. Y aquí podríamos decir, mira, el recorrido entonces ahora, el recorrido es, este elemento ya no está en el recorrido, este tampoco. Ahí tendría el recorrido de la función. Para ir llegando a lo que necesitamos. Para nosotros son importantes de estudiar las funciones de variable real. ¿Y qué es una función de variable real? Son aquellas en donde el dominio y el recorrido están en los números reales. Esas funciones nos interesan. Las funciones de variable real. Su dominio y su recorrido están en los números reales. Entonces,
Bueno, recuerden igual que la grabación de la clase se sube a YouTube, al canal, bueno, al canal personal. Aprovecho de contarles por aquí, si son tan amables de poner por lo menos un yo en el chat, aunque por los nombres lo puedo deducir, quiénes son de la otra sección, de la profesora Jimena, si no me equivoco. Por ejemplo, no me suena el nombre de Emanuel Labarca, eh, Catalina Flores, no, sí, yo, Esteban Carrasco, eh, yo soy de la otra profe, Paul Coronado, súper. Eh, espero que hasta el momento estén a gusto en esta clase. Luis Olmedo, Martín Ulloa, perfecto. Entonces a ustedes les voy a mostrar lo siguiente. Usted va a YouTube y escribe mi nombre. Hoy aquí puede ver usted qué cosas veo yo en YouTube. Así que incline ahí uno de los favoritos. Gabriel Mesa Pereira, a ver, no sé si me aparece inmediatamente. Ahí, no, este no es. Pero le van a aparecer, por ejemplo, este video y este canal. Confirmo que Coronado. Este video y este canal. Este otra cuenta, nada que ver. No creo, de hecho, no sé, no creo que hayan video aquí. Pero dentro de las tantas cosas que van a aparecer por aquí, le van a aparecer estos videos de clases. O sea, usted ingresa a alguno de estos videos. Yo le sugiero que vaya al canal en sí, cuyo nombre lo puede encontrar como @GabrielMesa9778. Va a encontrar los shorts que hace mi hija, pero sí le sugiero que vaya a los videos. Y en los videos están, primero, todas las clases de los viernes que son online, de esta sección, todas las clases de los viernes. Pero chicos, acá hay cientos de clases de otros cursos que hice durante la pandemia. Mira, aquí hay una clase hasta híbrida. Esta fue clase híbrida. Clases que hice durante la pandemia. Yo me dedico principalmente a la geometría, pero también a la didáctica, al cálculo. Por aquí puede que encuentre clases de cálculo, introducción al cálculo, eh, aplicaciones del cálculo. Se va a encontrar cálculo en varias variables. No son la gran cosa, son clases, explicaciones que uno hace. Por ejemplo, explicaciones de la integral, me voy a meter por aquí, que les hablé en algún momento. Y fíjense que también las clases las voy haciendo igual que como la hago con ustedes, y tampoco es la gran cosa, pero puede que les sea interesante eso. Y ahí a este canal yo voy a subir las clases grabadas, esta por ejemplo. Ya el día de mañana espero estar subiendo esta clase. Dicho esa propaganda ahí, a todo esto, la cantidad, si usted mira aquí, y les voy a mostrar que en realidad la cantidad de visitas es mínima. Si bien tengo 554 suscriptores, eh, aquí, a ver, me voy a meter al canal, mira, las visualizaciones tampoco son la gran cosa. Videos, por ejemplo, 104 visitas, los que he subido para este curso, pero otros cursos, no sé, 300 visitas, lo más, pero en general 10 visitas, 55 visitas. No es un canal que me rinda de alguna manera particular, pero sí, eh, a mí me gusta compartir estas cosas. Yo creo que todo lo que uno hace en educación es para compartir. Además que también hay detrás un compromiso con la universidad, con el trabajo que uno dedica a la universidad. Aquí hay de todo, mira, es el fundamento de la educación matemática. Lo único que no hay aquí y que está oculto y que yo lo oculté a propósito es cuando hacía clases online para el colegio. Yo trabajé 12 años en un colegio y como eran estudiantes de enseñanza media, es decir, menores, yo prefería ocultarlo y que solo lo pudieran ver a través de la cuenta del colegio. Lo demás, como aquí somos todos adultos, usted se va a hacer famoso
en YouTube, gracias a estos videitos. Así que, como también los videos tienen pocos comentarios y ese tipo de cosas, si usted quiere hacer una pregunta en un comentario, hágalo. Yo encantado de responder y de compartir este tipo de cosas. Vuelvo. Entonces, una función para nosotros va a tener principalmente dos representaciones. Para nosotros, una función de variable real tendrá dos representaciones. En el control del 11, del 6. Uy, mira, a mí me confirman con una semana de anticipación los contenidos de los controles. Así que en cuanto lo sepa se los voy a comentar, pero no me lo han dicho. Lo que sí podría hacer es mirar aquí el clase a clase, que como, a ver, el 11 taller, pero es que se movieron, sí, aquí está. Probablemente entre en funciones, probablemente. Yo diría que lo más probable es que entre en funciones, lo que estamos empezando a estudiar hoy día. Entonces vamos a tener dos representaciones, una representación algebraica mediante una ecuación que deben cumplir los elementos. Y la segunda, una representación gráfica. ¿Y cuál es esta representación gráfica? De todos los puntos x, y que están en la función. Y esto en realidad para cualquier relación de puntos de números reales, cualquier relación de números reales. Ahora me voy a pasar a GeoGebra a mostrar algunas cositas. Pensemos en la siguiente expresión. Los x, y, tales que el doble de x es igual a y. Esa expresión. ¿Qué par de números estarán en esta relación que acabamos de decir? Que acabamos de declarar. ¿Qué puntitos estarán aquí? ¿El 0 estará? ¿El 0,0? ¿Ese par ordenado está en la relación? 2x igual a y. ¿Sí o no? El 0,0 está en esta relación, es decir, cumple esta condición que 2x es igual a y, 2 por 0 es igual a 0. Sí, entonces si está en la función. El 2,1 o el 1,2 está en esta relación o función, podríamos comenzar ya a llamarlo función. ¿Sí? Y el 2,1, Alex Mamón dice que es lineal. No. Entonces, mira, si yo escribo aquí esta expresión, 2x igual a y, lo que me arroja como expresión geométrica es una recta, es una línea.
todos los puntos de aquí, cualquier puntito que yo marque, pero que esté aquí, va a cumplir con esta condición. Todos. Pensemos en algo un poquito más complejo quizás. Pensemos en 2x igual a y al cuadrado. ¿Qué pares de números estarán en esta relación? El 2,2, por ejemplo, efectivamente el 2,2, es decir, este punto, ¿qué otro par? Está un poquito difícil saber qué pares, pero escribamos la expresión. 2x igual a y al cuadrado. Ups. El 8 con el 4. Efectivamente, mira, muy bien. Pero también están, por ejemplo, el 5 con 44 y el 3,3. Están ahí. Están todos esos números, están todos esos pares. Entonces, cualquier expresión, cualquier ecuación que tenga dos variables, cualquier expresión que tenga dos variables va a tener una representación gráfica. Cualquiera, por muy extraña que sea. Por ejemplo, x más y dividido 3 igual 1. Ah, muy sencillo. Igual x cuadrado sobre y al cubo. Mira, ahí tenemos una expresión. Y me dio esta línea, esta curva, bastante extraña. Si me acerco, ¿se topan aquí? Sí, se topan. Con raíz, escribamos una con raíz. Raíz de 2x menos 3 menos 3y igual a 1, igual a 5, igual a x. Mira esa, qué bonita. La GeoGebra es un poquito difícil de graficar, pero uno podría intuir que esto llega al cero, ¿o no? Claro, 2 por 0 menos 3 por 0 en raíz es igual a 0, sí. El 0,0 está. Entonces, nosotros vamos a aprender a trabajar y a reducir el dominio y el recorrido de las funciones a partir de sus expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Nos vamos a tomar un receso de unos 15 minutos. Vamos a volver a las 8. Mientras tanto, voy a dejar en pausa la grabación. Javiera, tú que estás bien atenta, porfa, a la vuelta recuérdame volver a grabar, digamos, porque así usted aprovecha de ir al baño, de tomarse un tecito, un café, algo, y todos aprovechamos de despejarnos un poquito para que ya comencemos a trabajar las funciones 100% de variable real. Reanudar. Entonces, reanudamos después del receso de 15 minutos que nos tomamos y quisiera comenzar a hablar de funciones de variable real. Funciones de variable real. Entonces, nosotros reconoceremos una función por su expresión algebraica que consiste en una ecuación. ¿Ya? Generalmente, la variable y, que es en este caso es la variable de las imágenes, la variable
Y está despejada. Y se suele escribir como F paréntesis X. Es decir, algo como lo siguiente. Por ejemplo, F paréntesis X, digamos 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1, por ejemplo. Esta expresión es equivalente a la expresión y igual 3x cuadrado a la cuarta, perdón, x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. Entonces vamos a ver la gráfica de esta cosita. Vamos a abrir el copilot. Borrar, borrar, era 3, 2 y 1. 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. Por ejemplo, ahí tenemos la expresión de la función y el recorrido, la gráfica. La gráfica. Entonces, nos interesa poder determinar el dominio y el recorrido de las funciones. Entonces, recordemos, el dominio de una función, que lo vamos a denotar mediante la expresión dom de f, el dominio de una función, son todos los números, porque ahora estamos hablando de números reales, que pueden relacionarse eh, con eh, mediante la ecuación. Por ejemplo, pensemos en la siguiente función. F de x igual 1 sobre x cuadrado menos 1. Recordemos que el dominio son los valores x válidos para la expresión. Entonces, ¿existe algún número, algún número real que no pueda ser reemplazado por x? Piénselo un segundo. ¿Habrá algún número real que no pueda ser reemplazado por x? Sí. ¿Cuál es, Esteban? El 1. Por ejemplo, el 1. El 1. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos la x ahora, en vez de por una x por un 1, tendríamos 1 dividido 1 cuadrado menos 1. Y eso es 1 dividido 1 menos 1, que no es otra cosa que 1 dividido 0. Y la división por 0 no está definida. O mejor dicho, no existe. Es inválido. Si usted escribe en su calculadora, ahí tengo mi calculadora, 1 dividido 0, ahí lo escribí, 1, a ver, ¿se ve? No, no se ve porque está desenfocado. Vamos a... ¿se ve ahí? Y ponemos igual, me va a decir, oh, mat error. No existe. Ahora, ¿por qué la división por cero no existe? ¿Por qué será?
La división por cero no existe. En primer lugar, no tiene sentido. ¿Puedo repartir algo entre cero? Por ejemplo, cuando uno es pequeñito y le enseñan a dividir, dicen, ah, mira, tengo 24 manzanas, se las voy a dividir entre 6 personas. Es indeterminado, exacto. ¿Por qué es indeterminado? Porque no tiene sentido repartir entre cero algo. Puedo repartir entre 3, entre 2, entre uno, pero entre cero, un poquito complejo. Ahora, ¿el uno es el único número que no podría entrar en la función? El -1 también. El -1 tampoco. El -1 tampoco es válido. Por el mismo motivo. En general, con funciones fraccionarias, debemos sacar del dominio los valores que indeterminan el denominador. Por ejemplo, bueno, en este caso, antes de pasar al siguiente ejemplo, en este caso diremos que el dominio es, entonces el dominio de la función f, en este caso, son, lo vamos a escribir así, todos los x en los reales, tales que x es distinto a 1 o x es distinto a -1. Esa es una manera, una de las tantas maneras de decirlo. Son todos los reales que son distintos del 1 y del -1. Todos los demás se pueden escribir ahí, se pueden poner. Vamos a ver esto. 1 sobre x cuadrado menos 1. Vamos a ver la gráfica, a ver qué sentido tiene esta gráfica. 1 dividido x cuadrado menos 1. Fíjese que aquí en el 1 y en el -1 la función se nos va a la punta del cerro. No hay. Es más, uno dice, pero mire, profe, si ahí llegó al 1, al 1. A ver, veamos. No, no está todavía en el 1. A ver, avancemos. ¿En algún momento pasará? La verdad es que no. Entonces hagamos un pequeño ejercicio. Determine el dominio de la siguiente función. Vamos a utilizar otra letra ahora, g de x. Y digamos que va a ser x cuadrado. Va a ser x cuadrado más 1 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 4. ¿Podrá usted decirme cuál es el dominio de esa función? Tómese unos 5 minutitos para intentarlo. Mientras tanto, para que no se me olvide regrabar la sesión, yo voy a poner mi micrófono en silencio, voy a apagar mi cámara, pero voy a estar acá. Así que cualquier cosa que escriba usted en el chat o que diga, yo voy a estar aquí atento para resolver cualquier duda. Intente determinar, así como en este caso, cuál es el dominio de esta
¿Cómo vamos? ¿Alguna idea o será necesario adelantar un poquito o darle alguna pequeña pista? Habría que igualar a cero el denominador. Efectivamente, hay que resolver aquí para saber qué elementos vamos a sacar. Debemos resolver esta ecuación igual a cero. Esa ecuación. Y esa ecuación yo creo que no es tan compleja. Una ecuación cuadrática a estas alturas de la vida debería ser algo relativamente sencillo. Entonces, resolviendo esta ecuación que es una ecuación cuadrática, recordando algo que yo espero que usted recuerde, que la fórmula de la ecuación cuadrática es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. En este caso, esta expresión nos daría que x tiene dos posibles valores. Menos b sería menos menos 3, es decir, 3 positivo, más menos la raíz de b cuadrado, que en este caso sería 9, menos 4
por A, que es 2, y por C, que es menos 4. Voy a escribirlo entre paréntesis este. Y quizás aquí también sería bueno poner que esto es menos 3, para que nadie le quepa duda. Multiplicado por 2, 2 por 2. Ahora con estos valores, vemos que el x entonces es 3 más o menos la raíz de 9 y 4 por 4 es 16, por 2 es 32, 32 más 9, porque menos por menos es más, ¿cierto? 32 más 9 es 41, si no me equivoco, dividido 4. Es decir, los dos posibles valores, el primero sería, bueno, 41 es número primo, así que no tiene raíz exacta. 3 más raíz de 41 sobre 4, y el otro sería x2, 3 menos la raíz de 41 sobre 4. Entonces, sabiendo que esos dos valores son los que no pueden ingresar en el denominador, sabiendo, sabiendo que estos valores no pueden estar, no pueden estar en el denominador, por lo tanto, no están en el dominio, podemos decir que el dominio de esta función, que le llamamos g si no me equivoco, serían, voy a escribirlo de otra forma ahora, son todos los reales menos estos dos valores. Menos s y el que tiene el negativo. Esa es una forma de dar el dominio. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores que nos interesan o las cosas que nos van a preocupar aquí? Debemos descartar, entonces para el dominio, dos cosas. Los ceros en los denominadores y segundo, los negativos en las raíces. ¿De acuerdo? Los ceros en los denominadores y los negativos en las raíces. Por ejemplo, vamos a poner ahora la función h de x. Y esta va a ser la raíz de 2x menos 3. Para determinar el recorrido, o perdón, el dominio, debemos notar que en la raíz no pueden existir números negativos, ¿cierto? Es decir, debe ocurrir lo siguiente, que 2x menos 3 sea mayor o igual a 0. Entonces, en el caso de las raíces, lo que necesitamos es resolver una inecuación. Resolviendo esta inecuación, obtendremos el dominio. Y para los que no lo recuerden o no lo hayan visto, una inecuación se resuelve como si fuera una ecuación. Básicamente, bajo ciertos criterios, quizás hay que tener cuidado, pero eso lo vamos a ver quizás en la clase del miércoles cuando profundicemos más en el dominio y recorrido de funciones. Pero aquí, pero ojo, esto es 2. Solo hay que resolver esto, 2x menos 3 mayor o igual que 0. Y hago en ambos casos lo mismo en ambos lados de la inecuación. 2x en este caso sería mayor o igual que 3. Si sumo 3 en ambos lados, es decir, x es mayor o igual que 3 medios. Entonces,
el dominio de la función h, el dominio de la función h son, y lo vamos a escribir ahora como conjunto, todos los x en los reales, tales que x es mayor o igual que 3 medios. Ingresemos esta función a GeoGebra para ver su gráfica. La función es raíz de 2x menos 3. Mire, aquí en el 3 medios o 1,5, ahí recién comienza la función. Hacia atrás no hay función. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ahí tenemos resuelto el tema del recorrido, o sea, perdón, del dominio. La pregunta es, ¿cómo vamos a determinar el recorrido de una función? ¿Cómo se determina el recorrido de una función? Pero antes de eso, veamos un último ejercicio sobre esto. Determine el dominio de la siguiente función. Vamos a poner f de x de nuevo. Vamos a poner una raíz y vamos a decir que esto es 5x menos 3 sobre 2. Te voy a decir unos minutitos para que calcule el dominio de esa función.
Bueno, para ir avanzando, aquí es simplemente resolver nuevamente esta inecuación, que tiene que ser mayor o igual a 0. Multiplicamos por 2, es decir, 5x menos 3 mayor o igual a 0, porque 2 por 0 es 0. Luego sumamos el 3 y dividimos por 5, con lo que x sería mayor o igual a 3 quintos. El ejemplo quizás no es el más atractivo, pero sí me muestra que solo resolviendo una inecuación obtengo en este caso el dominio de la función f, que sería los x en los reales, tales que x es mayor o igual que 3 quintos. Ahora, para calcular el recorrido, lo voy a poner entre comillas, único que hacemos es despejar la variable eh, y, perdón, la variable x. ¿Por qué paso de raíz a inecuación? Porque estoy viendo qué valores de x no puedo ingresar en esta expresión. Y como hay una raíz, en la raíz puede haber cualquier cosa menos un número negativo. Entonces me pregunto, ¿cuándo esta expresión que está en el interior, 5x menos 3 sobre 2, es mayor o igual que 0? Es decir, que no es negativa. Por eso lo resuelvo como una inecuación. Entonces, lo que hacemos es despejar la variable x para luego hacer el mismo proceso, pero en este caso con la variable y. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, hacemos la función g de x igual a x cuadrado menos 7. Por ejemplo, esta expresión. Si nosotros si reescribimos la función como, vamos a reescribir como igual a x cuadrado menos 7. Y ahora despejamos x, que en este caso sería y más 7 igual a x cuadrado, es decir, raíz de y más 7 igual a x. Y aquí ahora, en vez de preguntarme por los valores x que no puedo tomar, me pregunto por los valores y que no puedo tomar. Evidentemente aquí van a ser los y mayores que 7. Perdón, que menos 7. Veamos otro ejemplo. Bueno, resolviendo, para no dejar el ejemplo sin resolver, resolviendo la inecuación. El recorrido en este caso de la función g serían todos los x, todos los y en este caso, en los reales, tales que y es mayor o igual que menos 7, en este caso. Intente calcular el recorrido de la siguiente función. H de x igual a 2x menos 1 sobre 3x más 1. Intenta encontrar el recorrido de esa función. Aquí no es con inecuación al final, pero primero vea qué le da si despeja la variable x. Tómese unos minutitos para eso.
segundito. ¿Se escucha o no se escucha ahora? A ver, déjenme probar el audio. Probando, ¿se escucha así? Perfecto, gracias, gracias, gracias. Les decía, aquí escribimos la expresión con en vez de h de x igual a y, multiplicamos por 3x más 1 como un paréntesis, esto se resuelve como un paréntesis, es decir, 3xy más y igual a 2x menos 1, y uno dice, ay, ¿cómo despejo la x? Bueno, la x en un lado, todo lo que no tiene x en el otro. En este caso, lo que voy a hacer es restar 2x, 3xy menos 2x más y igual menos 1, y ahora voy a restar el y. Tendríamos, voy a juntar el texto, tendríamos 3, ups, ¿qué dice? 3 Ahí lo cambié por uno que se supone que está, ok, vamos a probar igual el audio. Eh, sí, probando. Ya, ahora estamos bien. Les decía, ahora que hemos despejado la variable x, podemos analizar esta expresión y podemos ver que no podemos tener 0 en el denominador. Es decir, 3y menos 2 no puede ser igual a 0. Por eso vamos a resolver esta ecuación, que al resolverla me va a dar 2 tercios. Igual 2 tercios. Entonces, el recorrido de la función, ¿cuánto era esta? H, sería igual a los reales menos el, el 2 tercios. Veamos esta función, 2x menos 1, 3x más 1. La vamos a mirar en GeoGebra.
2x menos 1, 3x más 1. Fíjese que en el caso de la variable y, en el 2 tercios, que es 0,6 aproximadamente, mira, igual 2 tercios, ahí. La función tampoco pasa por ahí, en este caso. Entonces, hemos visto hoy día cómo encontrar el dominio y el recorrido de funciones y partimos desde definir las funciones desde su uso intuitivo hasta una definición un poco más, o sea, una definición puramente matemática. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Decía, profe, sí, voy a mandar el Word, Javiera. De todas maneras, para quienes no les hago clase, este es mi correo. Lo anoto aquí en el chat. Yo los correos no me demoro más de un día en responderlos. No me gusta tener correos sin leer. Entonces, los que quieran recibir el archivo de Word, que lo voy a guardar, me envían un correo, me dicen, profe, envíenos el archivo de Word, o incluso nombren un delegado o delegada del grupo que está con la profesora Jimena, para que esa persona me escriba y yo le envíe a esa persona solamente el Word. A los que están en la sección conmigo, ustedes saben, yo les envío un correo masivo a todos con el link del video y el archivo de Word. Eso va a estar el día de mañana. Pero si por algún motivo el día de mañana no lo hice, siéntanse en total libertad de pedírmelo por correo. Profe, recuerde subir el video, profe, recuerde enviar tal cosa, porque por mucho que yo les diga que lo voy a hacer mañana, por favor, de la materia. Ah, perfecto, sí, Javi, sí. Todo eso lo voy a estar enviando por correo el día de mañana. Si no lo hago, tiene todo el derecho a exigirlo por correo electrónico. Dicho eso, jóvenes, va entrando recién una persona, pero se va a encontrar con que estamos despidiendo la clase. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Ah, el viernes también, el mismo link para los compañeros de la clase de la profesora Jimena, el mismo link. Vamos a estar haciendo cositas, se vienen cositas, dijera. Así que nos vemos el viernes. Un abrazo a todos, gracias por conectarse. Se vienen cositas.